Salhuete, lignomaníacos y salhuete, amigos también de la taberna de Castor y Pollux. Bien es cierto que no estamos ninguno de los dos en nuestros respectivos hogares porque, como en el último programa del alistamiento 1, pues evidentemente pues, elegimos a unos tirones, le hicimos la probatio, hicieron o no el sacramentum, y ahora pues los hemos acompañado. Yo sé que ahora Castor me lo dirá, que se ha quedado con parte del dinero porque él sabía el camino y evidentemente pues les ha buscado posadas baratas a cambio de una pequeña propina, como tiene que ser, ¿no? ¿Cómo estás, Castor? Muy bien, Ángel. Pues aquí acompañando a los tirones a su nuevo destino, a lo que va a ser su vida durante los próximos 20 años, que hasta ahora tienen que aguantar 20 años aquí sirviendo a las águilas. Y bueno, y referente a lo que has dicho del dinero, claro, a ver, ya que me he tomado la molestia y el esfuerzo de encontrar una posada barata, buena y a buen precio, pues qué menos que quedarme una pequeña comisión para cubrir gastos extraordinarios, tú ya me entiendes. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Yo lo he hecho más de una vez. Lo que pasa es que ahora casualmente has sido tú. ¿Eh? Estamos ahora mismo en el vicus militar, o sea, en esas casas que se formaban alrededor del campamento. En este caso, siempre empieza como si se llama canavae, cabañas, cabana, empieza como cabañas y luego pues se va haciendo, evidentemente, pues una ciudad con todos los lujos, ¿no? Entre comillas, lujos en esta época, ¿no? Del Alto Imperio, en este caso, el Castra Legionis, que es el Castra de la Séptima Gémina, pues es donde hemos venido. Estamos descansando en este vicus militar que está justo abajo, la parte sur del campamento, y ahora vamos a entrar en este campamento. Yo voy a entrar por la puerta principalis sinistra, porque es la que está más cercana. Como tengo porte de militar y te acompaño, Castor, ya sabes que nos van a dejar entrar. O sea, los militares nos conocemos enseguida. Por la forma de andar, por la forma que se levanta el polvo cuando andamos, ya sabes cómo somos, ya saben que somos militares, ¿no? En tu caso, no eres militar, o sí, que hablaremos todos esos proyectos que tienes, ¿no? Pero bueno, entramos, accedemos a través de la vía principales y nos vamos a acercar hasta el Principia, que es el cuartel general. Y aquí en el Principia, en el cuartel general, hay un foro, hay un patio grande, le llamamos foro, pero realmente es un patio grande, y allí van a empezar a formar estos tirones. Hay un centurión chusquero, que los va a poner finos. Ese, el primer día ya los va a coger. Me da miedo solo de verlo y yo no voy a hacer la instrucción. Contraste tiene que ser bastante potente, ¿no? De salir de tu ciudad, de tu, entre comillas, tu área de confort o de tu granja, después de estar toda tu vida viviendo con tus padres, labrando la tierra o llevando al ganado, pastoreando a las ovejas. Pues claro, pues se encuentran aquí a este señor lleno de cicatrices con más condecoraciones que el Capitán Trueno, como decimos hoy en día. Pues tiene que ser una imagen bastante poderosa, ¿eh? Tiene 7 Faralaes, que son las medallas. Los oyentes no sé si lo saben, pero ahora los generales modernos tienen unas pequeñitas medallas que se ponen 14 aquí porque tienen el lado del corazón, que es los romanos lo hacían todo lo grande. Estamos hablando de unas medallas de una mano, de grande, o sea, un buen círculo. Te se cae una farala de estas al pie, te hacen daño. Sí, más o menos Sí, debe sí, tener sí. este tamaño. Pues sí, él se ha puesto con con sus Faralae para presumir. Ya les ha dicho que el hospital está cerca, el hospital está a 100 metros solo. Solo hay que ir la vía pretoria hacia el norte y se encuentran al hospital. Así que no tendrá que arrastrarse mucho tiempo al que se rompa, ¿no? Y pues bueno, a este centurión, que nos quedamos en la otra vez, que nos dice sobre todo Vegencio, que es el que nos habla de este tipo de cosas en su tratado de cosas militares, precisamente, y nos dice, ¿qué es mejor para un soldado? ¿Uno de campo o uno de ciudad? Y él nos dice que, el hombre dice, nadie, imagino, puede dudar que los campesinos son más capacitados para empuñar las armas, pues desde su infancia han estado expuestos a toda clase de climas y criados para el trabajo más duro. Son capaces de soportar el mayor calor, desconocen el uso de los baños y les son extraños otros usos de la vida. Son sencillos, se contentan con poco, están acostumbrados a toda clase de fatigas y preparados, en cierta medida, para la vida militar,
por su continuo empleo en labores agrícolas, en manejar la azada, cavando zanjas y llevando cargas, soportando el sol y el polvo. Y sus comidas suelen ser rústicas y moderadas. O sea que ya es casi un soldado que no sabe matar, pero ya es un soldado casi. Se podría decir que prácticamente ya está condicionado para lo que le va a venir. Y además hay que recordar en la anterior entrega que hablamos que una de las cosas que se buscaba en un joven recluta, en un tirón, sería que esa simpleza, ¿no? Esa forma de ver la vida tan simple, que no fuese con un pícaro de ciudad, por decirlo de alguna manera. Que ya, como se suele decir, que no sepa latín. Sí, esto de la impeditia y la simplítica, el Vegencio, que vuelvo a repetir, es un hombre de la élite que habla para la élite, dice: la experiencia nos demuestra que hay en los hombres, como en los perros y los caballos, signos evidentes por los que descubrir sus virtudes. ¿A qué se refiere este hombre? Se refiere a que necesitaban hombres valientes, pero necesitaban hombres que controlaran su estrés. Entonces, cuando este centurión con 7 faralaes le esté diciendo, por ejemplo, a uno que viene vamos a decir que viene de Barquino, entonces se le mira a la cara y le dice: en Barquino solamente hay niñas y doncellas, y tú vienes de allí, así que eres una doncella. Esa rabia, ese hombre se la tiene que comer. La rabia la tiene que ejercer contra el enemigo, pero no contra sus compañeros ni contra sus mandos. Eso es lo que está diciendo. Es un hombre inteligente, pero que todavía no le han llenado la cabeza de todas estas cosas que tiene que aprender en el ejército y que tiene que controlar su estrés. Esto es lo que está diciendo Vegencio. Sí, y en parte también el no cuestionamiento de las órdenes, porque eso hace que las obedezcan más ciegamente. Claro. No. O sea, estamos buscando a un hombre que tiene la mente despierta, pero todavía, dijéramos, como dices tú, no es un pillo de ciudad, no es una persona que haya sido contaminado por los barrios, por los barrios buenos que tiene, por ejemplo, Roma, ¿no? Como la Subura y compañía, ¿no? Y el Trastevere en aquella época, ¿no? Y sin embargo, tiene que ser un hombre que controla el estrés. Y eso los campesinos ya lo tienen porque tienen que tener mucha paciencia en su labor. O sea, los campesinos son unas personas, en aquella época estamos hablando, que el resultado lo tienen a largo plazo. Ellos invierten ahora y de aquí a 6 meses tendrán el resultado. Eso les calma, les hace tener tenacitas, o sea, les hace ser unas personas constantes que saben que el esfuerzo de hoy ya lo vendrá mañana. Y ellos es lo que buscaban en este sentido. También es cierto que Vegencio nos dice las características de este hombre. Muchas veces pensamos que los soldados tienen que ser musculosos o que tienen que ser fuertes, ¿no? Este hombre nos da las características y nos dice: los soldados jóvenes, así pues, deben tener una mirada despierta, llevar la cabeza erguida, su pecho debe ser ancho, sus hombros musculosos y fuertes, sus dedos largos, sus brazos fuertes, su cintura pequeña, sus piernas y pies tan nervudos como flexibles. Cuando tales señas se encuentran en un recluta, una estatura pequeña puede dispensarse, pues resulta mucho más importante que un soldado sea fuerte que alto. Estamos hablando que tenían que tener unos 6 pies de altura y dice: bueno, pero si el chaval vale, tíralo también para adelante, ¿no? A lo que está diciendo, ¿no? La altura es su característica, pero si tú ves que ese hombre tiene la cabeza alta y tiene la mente despierta, que tiene un carácter afable con sus compañeros y con los mandos, que tire para adelante. Y buscaban ese tipo de personas. Estamos viendo un perfil y además estamos viendo que el perfil que habla es una persona que es más de 10.000 metros, un atleta de 10.000 metros, que no una persona de halterofilia. Estamos hablando de personas resistentes, gente que no hace mucho esfuerzo, pero es constante. Sí, parece ser esa, que la cualidad que buscaban era, en resumidas cuentas, una persona que aguante. Resistencia pura y dura a la fatiga, a las privaciones y a los esfuerzos que puedan venir derivados de de todo el oficio de las armas. Hablando de oficios, igual que le interesaban campesinos, no solamente querían campesinos en el ejército, también les interesaban oficios como herreros, carpinteros, marroquineros, gente que trabaja con cuero, con piel, carniceros y, por ejemplo, también cazadores, porque las legiones intentaban ser unas unidades autárquicas, o sea, que se te intentaban suministrar lo máximo posible a ellas mismas para depender lo menos posible del exterior. Y eso evidentemente te da resiliencia, ¿no? Te da pues este poder resistir cuando, por ejemplo, pues te envuelven o cuando estás en sitio, ¿no? Esto también es importante, con lo cual buscaba los dos tipos de elementos. Estos soldados, pero también necesitaba
estos oficios que luego más adelante diremos que son inmunes. Y ahora que llega el momento en el que estos hombres les vayan a hacer instrucción, evidentemente le darán un primer uniforme. Y ya que le dan un primer uniforme, vamos a hablar de un oyente que nos preguntó en el primer programa, en el 122, a menos el 122, el Lignum en Roma, que se llama Litos Litos, que nos preguntó sobre si los uniformes romanos eran uniformados como los soldados de hoy en día. Y la respuesta es que eran uniformados, pero no como los soldados de hoy en día. O sea, había una cierta estandarización, pero yo luego me podía tunear, dijéramos, el uniforme. Yo podía tener, por ejemplo, mi cingulum, que era mi cinturón militar, que es el que me aguanta, por ejemplo, la vaina del gladius, y que tiene esos aprones, que tiene esas tiras delante de los órganos sexuales masculinos, ¿no? Que me definen como soldado. Yo eso me lo podía, por ejemplo, tunear y ponerle plata, porque me gusta. Yo me podría cambiar, por ejemplo, pues la vaina y ponerme una vaina altamente ornamentada, porque yo soy un soldado que tiene dinero y la riqueza la llevo encima. Incluso me podría comprar una armadura de más o menos del mismo tipo, pero de mejor calidad. Eso es dentro de la misma unidad. El escudo sí que parece ser que era intocable, porque eso era lo que definía la unidad, pero yo me podía encontrar dentro de los 80 hombres de la centuria un uniforme que era reconocible, pero con ciertas variaciones. Y luego hay que entender que una legión que está en, por ejemplo, la segunda Augusta, que estaba en el muro de Adriano, pues no podía tener el mismo uniforme, por ejemplo, porque hacía un frío enorme, que, pues, por ejemplo, la tercera Augusta, que estaba cerca de Cartago, porque el clima es totalmente diferente, con lo cual los vestidos, los tipos de túnica, los sagum, pues el otro día con una túnica de lino, pues seguramente lo más corta posible para poder respirar de la calor, y el de arriba llevaría 2 de lana, ¿no? Con lo cual había una cierta uniformidad, pero los soldados se podían tunear sin estropear su uniformidad, sin dejar de ser reconocibles. Sí, es que el concepto de uniformidad es algo que es relativamente reciente, ¿no? Esto, si que me corrijan los oyentes si me equivoco, que lo pongan en la cajita de comentarios. Creo recordar que el concepto de uniformidad surge a finales del 18, principios del 19, para unificar a todos los ejércitos europeos, para que tuviesen alguna manera de distinguirse en el campo de batalla, más allá de las banderolas y de las insignias. En esa época yo creo que hay una cosa que hemos pasado por alto, que también dependería mucho de la forma de suministrarse que tendrían las legiones, cada castra, en cada región estacionada. Esto tampoco está probado, ¿no? Aquí entramos ya en el terreno de la especulación, pero muy seguramente que tendrían algún tipo de, abriendo muchas comillas, algún tipo de convenio local con algún herrero y a lo mejor pediría un suministro de, bueno, pues hemos perdido, yo qué sé, 200 galeas, 200 cascos legionarios. Y esos 200 galeas serían iguales porque vendrían del mismo artesano. Y a lo mejor cuando cambien el artesano, o a lo mejor esa producción no podría ser mantenida por un herrero de una zona y tendrían que diversificarlo, ¿no? A lo mejor, qué sé, de un pueblo, de varios pueblos a la vez, pues ahí habría diferencias sustanciosas entre cada casco o cada espada o el material que tú pidas en función de cómo fabricas ese herrero, y ahí ya crearía unas pequeñas diferencias. Lo que está claro que sí que hay un equipo básico, ¿no? Hay una túnica, todo el mundo lleva una túnica, lleva su túnica. No se sabe exactamente de qué color, hay mucha especulación, pero yo soy de los que se decantan por el lino, por el color el blanco lana, el blanco perla. Crudo. El crudo, exactamente. Y llevarían su túnica, su cingulum, su balteus, o sea, el cinturón con el que pende la espada, un galea, pirum, dependiendo de qué épocas llevaban dos, un gladius, un pugio, unas caligae o unos calquei, también dependiendo del clima, unos bracae, también muy dependiendo del clima, y la lórica también dependiendo de la posición económica de la legión en cuestión, estamos hablando también del clima. A lo mejor en las provincias de Oriente pues sería más característica una mata o una escuamata, serían mucho más efectivas por la climatología, por el enemigo que tenían enfrente, etcétera. Y en el norte pues sería mucho más efectiva una segmentata de placas. Sí. Yo creo que eso también se determinaría bastante la forma
porque habría una más o menos una visión generalizada de cómo tendrían que ir los legionarios, pero habría diferencias sutiles. Y lo del Kingulum me ha gustado bastante, ¿no? Es como cada uno a lo mejor se pondría más remaches, adornaría con objetos protectores, ¿no? Con carácter apotropaico, que sería protección mística, por decirlo de alguna manera. Uno tiraría más por lunulas, otro por bulas, otro por una muleta Apolo. A lo mejor otro no llevaría Kingulum como lo conocemos y solo llevaría pues un cinturón con lo que sobra, con el sobrante. Eso también es interesante mencionarlo. Sí, sí, al final, si yo me pongo en mi Kingulum y en mi vaina me pongo plaquitas de oro, al final la riqueza la llevo conmigo. Si me matan, me la van a quitar, pero si no la llevo conmigo, no está en mi casa, no me la van a robar. Para robármela, me la tienen que matar. Y luego, además, otra cosa que también tiene el ejército romano, la sociedad romana en general, es que si yo tengo un poder adquisitivo, lo tengo que mostrar. Entonces, tengo que presumirlo. Eso es muy Yo tengo romano. que. Eso es lo más romano del mundo, ¿no? Yo creo que lo que sí que era, o parece ser, según lo que yo sé, es que el escudo sí que definía la unidad. El escudo era la que definía la legión y la misma la cohorte que pertenecías. Y ahí esto sí que yo creo que era más definible desde lejos. Pero luego el soldado era reconocible, pero se lo podía, entre comillas, tunear, ¿no? Siempre y cuando, pues evidentemente, oye, yo ahora no voy con lórica segmentata porque hace mucho calor, entonces el jefe te diría, tú vas con lórica segmentata porque tu debilidad es la debilidad del grupo. Con lo cual, teniendo en cuenta estas cosas, ¿no? Pues te lo tuneabas y ya está. ¿Vale? No sé si le habrá quedado claro a este hombre, ¿no? Bueno, el señor Vegencio empezaba, lo primero que le enseñaban a estos hombres, que venían casi todos de campo, excepto los mandos, que estos venían de Roma, pero bueno, estos hombres que venían de campo, estos pobres tirones que llegan ahora, que le van a enseñar le van a explicar lo que es la disciplina. Y Vegencio nos dice que la disciplina es la grandeza del ejército romano. Hace mucha comparación con muchos pueblos, pues que por ejemplo dice que los hispanos no superaban no solo en número, sino en fortaleza física. Los galos dicen que eran 20 millones de galos. Cada vez que abrían una piedra salían 20.000 galos. Y sin embargo, ganaron. Los griegos dicen que tienen un arte y una inteligencia enorme. Entonces, lo que nos dice Vegencio, que a todos ellos Roma le planteó lo mismo, que era disciplina. Los hombres sabían estar en el campo de batalla. Disciplina. Este es más fuerte, pero yo tengo disciplina. Yo estoy al lado de mi compañero. Yo obedezco ciegamente las órdenes de mi oficial, ¿no? Y dice, la frase dice, un puñado de hombres curtidos en la guerra marcharán a una victoria cierta, mientras que por el contrario, ejércitos numerosos con tropas indisciplinadas y novatas no son sino multitudes de hombres llevados al sacrificio. Entonces, el que dice, lo más importante del ejército romano es la disciplina, no lanzarse a batalla cuando toca. Nosotros, no sé si lo habrás hablado, Castor, en algún de tus programas, pero hay muchas batallas que empiezan sin que el general dé la orden. O sea, se destroza la batalla porque los hombres se envalentonan y salen adelante al ataque y rompen lo que tenía planeado el general. O sea, nos ponemos a chillar, cantamos a nuestros dioses y sin que el general diga ahora toca, por nuestra propia adrenalina, salen adelante, ¿no? Y sin embargo, los soldados romanos, que alguna vez lo hicieron, pero en general obedecían a sus mandos, con lo cual las batallas solían salir como estaban planeadas, ¿no? Esto ha pasado varias veces. Quiero decir que los hombres han ido al ataque sin el permiso o sin el consentimiento o sin la orden directa de su general. Eso ha pasado. Y hay luego que parar a esos hombres, ¿no? Sí, hay muchísimos ejemplos de grandes batallas en la historia de Roma que ha sido determinada precisamente por esta cualidad tan importante, tan básica, sobre la que construiríamos la identidad del legionario, que es la disciplina de tener que aguantar impasible mientras sus enemigos, creo que era la batalla esta de Agrícola del Mont Grapius, corrígeme si me Sí. equivoco, que eran completamente superados en número y gracias a mantener su posición y obedecer las órdenes exactas de su general, aparte que Agrícola era uno de los grandes generales de la historia de Roma, menos valorado para mí, bajo mi punto de vista, pues eso les dio una gran ventaja sobre unos galos que les superaban en número. Sí, sí, eran pictos. Agrícola eran pictos. Los Pero pictos, bueno, sí, correcto. caledonios. Bueno, Caledonios. pero Julio César hizo lo mismo con los galos. Quiero decir, al final la diferencia es la misma y el mismo Cayo Mario lo hizo con los cimbrios. O sea, que al final estamos hablando que son fuerzas superiores. También es verdad que una cosa es un guerrero,
como eran casi siempre los germanos, no todos los pueblos, porque los catos, por ejemplo, era un pueblo bastante avanzado también en el medio de la guerra, ¿no? Una cosa es hacer la guerra, otra cosa es hacer una campaña, otra cosa es un guerrero y otra cosa es un soldado. Totalmente de acuerdo. Y los romanos eran soldados que hacían campañas, que eso es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que Cayo Mario, por ejemplo, hablando de Cayo Mario, cuando se enfrentó a los cindrios por primera vez, a los cibrios, los hombres estaban asustados. Porque bueno, habían matado a un montón de romanos, ¿no? Entonces, el Cayo Mario les dijo, atacar. Y les dijo Cayo Mario, vosotros aguantáis aquí en el campamento. Y los cibrios les provocaban, y aquellos aguantar aquí en el campamento. Y los cibrios atacaron varias veces y no pudieron asaltar el campamento. Entonces los romanos se dieron cuenta de que podían matar a los cibrios. Y ese me doy cuenta, quiere decir que aguantaron la disciplina. Luego, una vez que ya los tenía disciplinados, que aquellos ya dijeron, el general sabe lo que hace, luego ya fueron capaces, no sin dificultad, de ganar a los cimbrios, ¿no? Pero esta disciplina que tuvieron esos hombres, que les provocaban, yo me imagino aquellos cimbrios, ¿no? Con los insultos de aquella época, señoritas, cobardes, no venís a atacar, y aquellos hombres con aquella virilidad, ¿no? Que tenían los romanos, pero general, déjeme atacar, y el general decía, no, en la torre, el que venga le lanzas el pila. Y claro, cuando fueron, mataron unos cuantos y dijeron, pues estos también mueren. Pero esta disciplina de aguantar, esto es lo que hace grande al ejército romano. Lo que has dicho tú en la batalla contra los pictos. Aguantaron en línea. Y en la batalla de Boudica también, la de Walter Stricker, que se llama, también aguantaron en línea. También. O sea, esta disciplina es muy importante porque si tú enfrentas al enemigo en línea, siempre tienes ventaja. Estás protegido y tienes ventaja. Exactamente, es caso contrario del que tú acabas de decir, ¿no? Más que atacar al enemigo, romper las filas y exponiendo a tus compañeros, porque al fin y al cabo la legión romana, la forma de combatir de estos pueblos del Mediterráneo, y Roma era uno de ellos, basaban su táctica de combate en el grupo. No eran grandes guerreros individuales, que también, ¿no? Gracias a su entrenamiento, que también estaba basado en la disciplina, pues eso es lo que mantenía ese tipo de soldado, ¿no? Pero era exactamente lo que he dicho, el caso contrario, ¿no? De aguantar las filas y no irse hacia atrás, no dar la espalda para que el enemigo te monte una escabechina. Aguantar, como bien has dicho también, eso del miedo, la psicología de la guerra, ¿no? El miedo que podían tener los cimbrios. Esos hombres del norte, rubios, con los ojos claros, de 2 metros, bueno, de 1,80 m, 1,90 m, cuando la media de un hombre del Mediterráneo en esa época debía de ser 1,65 m, 1,70 m, ¿sabes? Te imagínate un señor que te saca 2 cabezas, bueno, un señor por ser fino, con esas melenas desaliñadas que iban en pantalones, pelo en pecho, gritándote en una lengua inteligible, que además debería sonar muy ruda. Un día lluvioso en la Germania, como dice Tácito, eso que debería ser el fin del mundo, el confín del mundo. Vamos, yo creo que eso debería amedrentar a cualquiera, y gracias a mantener la disciplina, que al fin y al cabo la disciplina es el arte de convertirte, entre comillas, esto es mío, en un autómata, ¿no? De aguantar lo que pueda venir, a pesar de que eso sea bastante peliagudo. No se sabe cómo uno va a reaccionar, es complicadísimo si no te encuentras en esa circunstancia, ¿no? Bueno, Cayo Mario fue capaz de hacerlo, ¿no? Pero bueno, que hay muchos ejemplos de disciplina. La fuerza del general, la confianza que tienes en el general también te da esta disciplina, ¿no? El entrenamiento, la experiencia, todo eso suma los patrones. El reaccionar sin pensar de una manera autónoma junto con el de al lado, eso también te da fuerza, ¿no? Pero bueno, esto es lo que les diría, ¿no? Vosotros, si yo digo para adelante, vosotros para adelante. Si yo digo para atrás, para atrás. Y si yo digo quieto, quieto. Y si cuando tú estás quieto, te digo que te quedes quieto, el enemigo está lanzando, yo qué sé, por ejemplo, con el arco, y mata al de al lado, tú te quedas quieto, que no te he dicho que te muevas. Esto no es fácil, es muy fácil de decir, pero cuidado, ¿eh? Es que la reacción humana es una reacción muy humana, ¿sabes? O sea, la tendencia, o sea, tú ves que han matado al de al lado, ¿qué haces? Que al final se contagia, o sea, tienes que salir corriendo porque tienes que salvar tu vida, eso es primordial. Y la disciplina se trata de anular eso, por eso he querido compararlo, con convertirte en una especie como de autómata. Sí, también es verdad que a veces le tienen más miedo al de atrás que al de delante, con lo cual, claro. Ahí es donde entraría ese centurión que hemos nombrado al principio, ¿no? Sí. Sí, cuando miras atrás y lo ves y uff, ¿no? Pero bueno, estos hombres les van a decir disciplina, y lo primero que le van a hacer es van a decir, los soldados romanos tienen una cosa, que a veces guerrean, pero sobre todo caminan. Así que a marchar. Pero no a marchar a caminar, sino a marchar en formación. Vamos a ir, por ejemplo, formación que era muy, muy habitual, en formación de 4 en 4, y vamos a andar
30 kilómetros, nos dice, realmente son 20 millas, unos 29 kilómetros andando cada día, chavalote. No sé cómo te se van a poner las piernas, te van a salir un callo de 2 dedos, ¿sabes? Es verdad que dice que hacen los 20 millas en 5 horas, pero de verano. Los romanos, supongo que los oyentes lo saben, dividían las horas solares en 12 siempre, tanto en invierno como en verano. Hay aproximadamente de diferencia entre el solsticio de invierno y el solsticio de verano, hay aproximadamente 6 horas de sol de diferencia. Ojo, si hacemos el número, pues es 15 minutos más de una hora, o sea, pasamos entre 45 minutos por hora en invierno, porque son siempre 12 las horas solares, hasta más o menos unos 75 minutos en verano. Y lo que nos dice Vegecio son 5 horas de verano, o sea, 5 horas de 75 minutos para hacer esos 30 kilómetros. Aunque sean de 75 minutos, es mucho andar. Que después a ver si también son reales, porque dependiendo del tamaño del ejército, cuidado. Cuando te está llegando la cabeza al punto elegido para montar el nuevo Castra, igual la cola todavía no ha salido del campamento. Sí. Sí, eso también es muy relativo. Es muy curioso porque yo siempre me ha hecho gracia lo de los 20, porque eran 20 millas y no más, ¿no? Como norma general. Y Vegencio nos dice una cosa muy curiosa, dice, deben marchar con paso normal militar 20 millas, unos 30 kilómetros, en 5 horas de verano. Déstate unos 75 minutos para que nos entendamos, ¿no? Y a paso rápido. Cuando van rápido, hasta 35 kilómetros también pueden hacer cada día. Pero luego dice, si ya van más rápido y superen esa velocidad, ya no marchan sino corren y no se puede precisar la cadencia. O sea, dice, el cuerpo humano yo lo puedo exigir, pero si me paso, ya no lo puedo exigir que vayan en línea porque ya no pueden mantener la cadencia. O sea, tiene un límite. Entonces, él considera que los 30 kilómetros es el límite. En el momento que son más de 30 kilómetros al día, si no hay una urgencia, porque al final, bueno, que pierdan la cadencia pero que lleguen, ¿no? Ellos dicen que son 30. Con 30 pueden hacer la formación, ir hacia adelante. Más de 35 kilómetros ya no puede ser. Y lo dice él, ¿no? Con lo cual, esto estaría estudiado. Cuidado. No sé si son 20 millas o no, pero... Claro, tendrían que haber hecho algún tipo de cálculo, porque cuidado con llegar fatigado, porque después no es sentarse y todo el mundo a descansar, hay que montar el campamento, hay que distribuir las guardias, hay que buscar el forraje para los animales, buscar el agua, si no lo he dicho ya, explorar la zona, etcétera, etcétera. Y después montar las guardias dentro de... Hay gente que le tocará dormir poco esa noche, ¿no? Las 4 vigilias, lo que conocemos hoy en día como imaginarias. Las mismas, sí. Las imaginarias eran exactamente igual que las horas de verano, pero iban al revés. Si te tocaba una imaginaria de verano, pues eran más cortitas. Si te tocaba una de invierno, pasaba más frío y además era más larga, porque la dividían las noches también en 4 vigilias y los días en 12 horas de verano. Y es lo mismo que ahora lo que dices tú, las imaginarias. Lo que pasa es que ahora las imaginarias, pues en principio tienen 2 horas, porque nosotros utilizamos un tiempo, dijéramos, cronometrado, ¿no? De 60 minutos. Allí los minutos no existían ni tan siquiera el concepto, entonces cogían las horas solares, las dividían en 12 partes y la hora sexta, entre la sexta y la séptima era mediodía y ya está. Y mediodía, ¿no? Antes por Meridian y después de Meridian, ¿no? Bueno, nos dice también este hombre, lo que has dicho tú, que hablaremos luego de las faenas cuando llegan. Este hombre también nos dice, tienen que marchar, pero también tienen que correr. ¿Por qué tienen que correr? Por ejemplo, hay una marcha muy famosa, que creo que es la carrera hoplita, que era cuando los hoplitas marchan, hay una zona efectiva del lanzar flecha. Entonces, cuando más rápido pase por esa zona efectiva de los proyectiles, menos muertos voy a tener. Porque claro, el problema está en que tengo que ir rápido y luego formar cuando ya me acerco al enemigo, ¿no? Entonces ellos dicen, no solamente tienes que andar, sino que a veces cuando atacas tienes que correr para sorprender al enemigo. Y ese correr tiene que ser de manera de que no se rompan mucho las líneas. O sea, nosotros en nuestro grupo de recreación hacemos, por ejemplo, una cosa que se llama ímpetu y siempre estamos mirando al de la derecha para no romper la formación. O sea, tenemos que ir, el que nos marca es el del centro y todos vamos pendientes en la formación cuña, nos marca el del centro. Si no nos marca siempre, ya sabes, el de la derecha. Entonces yo voy avanzando, pero tengo que ir avanzando en línea, pero tengo que ir más rápido y dejarnos del paso normal, porque si no, no sorprendo al enemigo. Si yo estoy a 200 metros del enemigo y me pongo a andar en marcha normal, me va a venir y tiene 200 metros para reaccionar. Yo tengo que ir rápido, ¿no? Eso también se ensayaba, con las armas encima y todo.
No, y aparte que ese ímpetus también, su ímpetu era, he dicho bien el Ímpetu, término, ímpetu. ímpetu. No, también una de sus funciones era romper la formación enemiga, ¿no? Hacía algo así como el placaje en los actuales, permíteme la licencia, ¿no? En los actuales partidos de rugby o de fútbol americano, pues la cuestión era pasar por encima y romper esa cohesión de Claro, las filas enemigas. Si no corrías, pues esa fila no se rompía y podías pasar la iniciativa al enemigo. claro. La, 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 la hablaremos más adelante, ¿no? Pero la formación en cuña, que es una formación bastante normal, o sea, la tropa empieza en un rectángulo estándar, una centuria de 10 por 8 de fondo, y lo que hacemos es que las pilas centrales van adelante, se forman, dijéramos, una flecha. De manera de que la punta de la flecha, como dices tú, es para romper el centro enemigo, para romper. Una vez que rompes y ves que el enemigo te viene por la espalda, entonces el miedo corre como los rumores y se suelen romper las formaciones contrarias, ¿no? Pero esta es la misión y una de ellas, pues claro, es llegar rápido. Yo te peso entre yo y mi equipo 100 kilos, voy a una cierta velocidad y con el choque ya rompo. Igual a ese hombre no hace falta ni matarlo todavía. Igual lo tiro y lo matan los de detrás, pero ya con el choque ya cae. Con lo cual, ir rápido también es importante. Sí, ¿no? Ya el peso que llevas el peso que llevas encima, esa inercia que se forma, la simbiosis entre la masa corporal que tiene el soldado más lo que lleva encima y la forma del escudo, cómo estaba Y la forma del constituido, que escudo eso es clave, ¿eh? es clave. Y que los de detrás, su función es empujarte. O sea, tú no chocas. Tú cuando chocas, los de detrás tuyo te empujan. A tipo falange. No exactamente, pero los de detrás empujan. Porque tu visión es, con ese choque, intentar romper lo máximo posible. Si no, ya pues entras en el cuerpo a cuerpo. Pero con ese impacto, romper lo máximo posible y romper la línea del enemigo. ¿No? Pues esto se hace como practicando la carrera, cargado. Además, los hacían cargar, ya hablaremos, con más peso del normal, para que luego cuando corrieran fueran más ligeros. ¿No? También les decía que tenían que saltar, porque a veces hay que sortear un obstáculo de 1 metro 20, que a nosotros 1,20 m nos parece poco salto, pero claro, cuando llevas 30 kilos de panoplia encima, ¿tú lo has probado saltar con la panoplia? Vaya, vaya casi se nota. Es que ya el hecho de agacharte, ¿no? De hacer una sentadilla ya es... como no estés un poco entrenado y tengas una condición física un poquito aceptable, ya una cosa que es tan sencilla como atarse un cordón o hacer una sentadilla se puede convertir en un deporte, ¿eh? Sí, a los oyentes quizás nos, bueno, tú eres recreador y yo también, ¿no? Tú empiezas ahora, pero te queda un largo futuro porque no eres tirón, pero eres joven. Yo ya estoy casi jubilándome y hay que entender que cuando yo me pongo, por ejemplo, la lórica, cualquiera de las dos, aunque es más cómoda, por ejemplo, la mata, pesa un poco más, te protege contra cortes, pero claro, si estás en Germania, pues ya te va bien que te protejan contra cortes, porque esta gente tiene espadas largas y hará cortes, no hará estocadas, pero pesa. Pero no solamente pesa, sino que tus centros de gravedad, tus movimientos habituales de andar, tú los conoces. Hay una cosa que se llama movimientos secundarios. Los movimientos primarios son los que haces conscientemente, pero cuando yo estiro la mano, mis músculos de mi cuerpo se contraen de manera de que yo tenga este equilibrio. Y con estas lóricas cambia mi centro de gravedad. Y tengo que aprender, entre comillas, a estos movimientos de nuevo. Aparte del peso, porque el equilibrio, mi centro de gravedad sube y lo que antes era una situación estable, ahora ya no lo es. Con lo cual tengo que ir con más cuidado, me puedo caer sencillamente porque el peso no está distribuido como mi cuerpo está acostumbrado a usar. Totalmente, y después la masa que llevas encima no es la misma, tú estás acostumbrado a ir en unas condiciones. Claro, cuando te cogen y te suman 40 kilos encima, bueno, a ver, que realmente no son tantos, ¿no? Como la gente se piensa, porque si no ya no te moverías. Eso ya para un catrafacto quizás, ¿no? Para un crimenario en el siglo IV, pero en esta época, a ver, pesa, pero no tampoco lo que la gente se piensa. Pero bueno, que ese peso extra, como no estás acostumbrado, pues lo puedes pasar realmente mal. Y ahí es donde entramos en el entrenamiento de las legiones, que básicamente consistiría en acostumbrarte a todos esos elementos para que puedas subsanar esa falta de costumbre. Sí, esto viene a ser una cosa así cuando hay jugadores de fútbol, por ejemplo, que hacen una chilena, las primeras veces, como tienen que tener pendiente en la cabeza todos los movimientos, les sale mal. Llega un momento en que el cuerpo aprende los movimientos secundarios y yo solamente estoy pendiente del balón, ¿no? Pues esto es una cosa parecida. Y por Sí, eso estaba la disciplina
y el entrenamiento. En Continuo, artes, continuo, en continuo. artes marciales existe ese concepto, ¿no? El concepto del vacío. Si saliendo un poco de la línea argumental, eso mecanizas tanto un movimiento que ya cuando lo tienes que ejecutar ya automáticamente te sale solo. No piensas en hacerlo, simplemente pues actúas, ¿no? Es como instintivo. Al final lo Sí, mecanizas. Pero no es una mecanización en plan de haces esto porque al final te cazan, ¿no? Al final tu cuerpo está tan habituado a ese tipo de movimientos que automáticamente ante un estímulo tú ya reaccionas de la yo forma creo que la correcta. inmensa mayoría de las personas lo entenderán con conducir. La primera vez que tú coges el coche estás pendiente de frenar, cambiar, ahora aprieto el embrague, ahora intermitente. Cuando ya llevas un tiempo conduciendo, esto no lo piensas. Tú estás pendiente del tráfico, del que te salga por la derecha, pero tú no piensas cambiar la marcha, tú no piensas en el movimiento, piensas en cambiarla, pero tú no piensas en el movimiento. La mano va donde tiene que ir, el embrague se hace cuando se tiene que hacer, pero tú no piensas esos movimientos. Las primeras veces que aprendes a conducir, como todos estos movimientos, tu cuerpo todavía no lo saben y tú tienes que estar pendiente, claro, eres mucho más torpe en ese sentido, ¿no? Pues hay que aplicarlo pues sencillamente, por ejemplo, a mí me ha pasado sencillamente introducir la espada con la mano derecha en la vaina. ¿Tú sabes las primeras veces lo que me costaba? Porque se hace a contramano, porque los legionarios romanos tenemos la espada a la derecha, ¿no? Porque el escudo grande lo tenemos a la izquierda y chocaríamos, ¿no? Pues bueno, pues esto parece una tontería. Pues la primera vez me costaba mucho, tenía que mirar, ahora ya no miro. Claro, aparte de la práctica, también que conoces tu espada, ya sabes su nivel de engrasamiento, el tamaño de la rajita de la vaina para poder. Es una cosa que al final has hecho tantas veces que ya, pues esas cosas ni las piensas, ¿no? Que salen instintivamente, precisamente por todos estos factores. Porque se practica, ¿Mm? práctica, práctica, práctica. Practico la marcha, voy a un ritmo, igual que a mi compañero, y yo voy hablando con él porque voy en marcha y voy marchando, 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 y no me doy cuenta y voy en línea, y el de detrás va en línea. Y cuando ve la distancia del de delante, sabe a qué ritmo tiene que ir, y esto es marchar, marchar, correr, correr, lo mismo. Cuando yo corro, yo, por ejemplo, en mi grupo de recreación, cuando hacemos este tipo de formaciones, claro, no tenemos esta homogeneidad de alturas. En los grupos de recreación modernos tenemos altos y bajos, ¿no? Claro, los altos tenemos que hacer pasos más cortos y los bajos tienen que hacer pasos más largos, ¿no? Pues al principio esas cosas se notaban, ahora no. Ahora yo hago ya los pasos más cortos para llegar junto con ellos y es el que tengo a la derecha y a la izquierda. Al final, ¿qué es? Práctica, 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 práctica y hacer las cosas pues sin darte cuenta. Sí, es que Que es, no nos hemos dado cuenta y al final nos hemos metido en el segundo escalón, ¿no? Del soldado, que es el entrenamiento. Mantener una férrea disciplina aguantando a todo lo que te echen encima, para decirlo en términos vulgares. Después llegaría ya la práctica, ¿no? La automatización del legionario. Que cuando llegue el momento tú respondas como tienes que responder. Básicamente se basa en esto. sin pensar, pero esto a las personas que juegan a fútbol, las primeras veces que les viene una pelota al pecho, se lo piensan todo el rato. Luego, a la gente buena, yo soy un patata, pero la gente buena mira a dónde va a mandar el balón, ya no mira el balón. Porque todos esos movimientos ya los tiene, como dices tú, automatizados, ni lo piensa. Ve el balón, calcula, su cerebro sabe dónde va a caer y ya está mirando cuando caiga al pie dónde lo va a mandar. Ya ni mira el balón porque lo tiene automatizado. Pues esto es lo mismo. El soldado este miraba el estómago del bárbaro y el Gladius iba allí solo. ¿Por qué? Porque lo ensayaba. O sea, que al final tampoco, ¿no? Es práctica, práctica, práctica. Los tirones se ensayaban mañana y tarde y los veteranos solo mañana. Pero era práctica, práctica y práctica, ¿no? Hay una cosa que dice Vegecio. Vegecio me gusta mucho porque es un hombre, creo que es del siglo IV, pero es un romántico. Es un romántico. Entonces ve las legiones de Trajano, pues las ve como diciendo, vaya pedazos de legiones que teníamos y no lo que tenemos ahora, que es falso. Las legiones de Trajano eran muy buenas, pero las que tenían también eran buenas. Pasa que el enemigo era formidable, ¿no? Pero también eran buenas, ¿no? Y dice que cuando un soldado avanza rápido con la jabalina, corriendo y saltando, deslumbrando a los ojos de su adversario, le ataca el terror al adversario y le propina el gol fatal antes de que haya tenido tiempo de alistar la defensa. O sea que ya cuando ve que ese hombre va tan rápido con el pilum, ya se asusta al enemigo, porque lo ve ir rápido y dice, no voy a poder evitar el ataque, ¿no? Es muy romántico. Yo supongo que el bárbaro porque claro, el contraataque correspondiente, pero él dice que no, que se asustaban de verlos. Es un romántico. Mola también esa imagen, ¿no? Sale el soldado corriendo con el pilum para lanzárselo y el enemigo se asusta. Pero creo que no era así. Muchos caían antes de llegar. Pero bueno, Hombre, esto será... aquí permíteme una cuña, es que el pilo
para quien no lo ha visto, eso es un arma de destrucción masiva, cuidado con el Pilum. Sí, sí, sí. Es un arma a Un tener muy en Tormentum de cuenta, 80 pilos. porque eso atraviesa lo que se ponga por delante, quitando las Sí, sí. planchas de acero y aún así penetra un poquito, dependiendo de en unas manos entrenadas expertas que apunte que lance fuerte, puede ya no impedirte, pero te puede hacer daño. El, Pero vamos, el pesado te entra en la lóriga, ¿eh? en la malla por lo menos. En la malla, vamos, eso es como si fuese mantequilla. Y en una Sí. de placas de acero entra y he visto prácticas, no lo he lanzado, pero he visto prácticas en las cuales la punta del pirum puede penetrarte perfectamente 1 o 2 centímetros. Sí, sí, sí. Pupa, pupa, sí, sí, sí. Sí, no, llama la Este atención hombre ese dice, arma. así que dice, primero lo que vais a hacer, soldados, es os vamos a enseñar disciplina, os vamos a enseñar a marchar, os vamos a enseñar a marchar a diferentes velocidades, pero sin llegar al límite, porque si no, no podéis, vais a correr, vais también a saltar. Y dice, pues ¿sabes qué pasa? Que a veces cuando nos vamos, desplazamos, pues resulta que hay ríos, pues a nadar. Todos los soldados romanos sabían nadar. Y si no aprendían a nadar, se ahogaban y otro tirón. Pero todos aprendían a nadar, tal como te lo cuento. Pero sabían nadar los médicos, los caballos, los esclavos, todo el mundo de la legión sabía nadar. Y esto es lo que hay. Sí, Porque cuando yo paso un río, tengo que hacer una cabeza de puente que se llama al otro lado, y esto van nadando, hasta que luego ya puedo hacer puentes y puedo hacer lo que sea. Porque si al otro lado no hago una. Claro, el enemigo no me va a dejar, pero yo intentaré hacer una cabeza de puente, porque si no, yo estoy construyendo, me están matando. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Así que a nadar todos. se han perdido ejércitos enteros, bueno, o gran parte de tropas, precisamente por no saber nadar. ¿Cuántos soldados se han ahogado intentando vadear un río o huyendo detrás de una persecución? O sea que eso No, no, es claro. fundamental, ¿eh? Se ha muerto. Por eso los romanos, como eran gente muy pragmática, intentaron poner remedio a su Sin, manera. sin Así que chapa, todo, sin chapa, nadaba sin chapa. Con chapa no se puede nadar, ya te lo digo yo que no, te aunque lo ahogas, ¿no? intentes. Sí, no. Claro, bueno, no lo sé. Igual a ver, hay una persona súper, pero la inmensa mayoría de la gente se ahoga. No dice que la caballería, así como la infantería e incluso los caballos y los sirvientes del ejército deben estar acostumbrados a este ejercicio, pues todos están dispuestos por igual a los mismos accidentes. O sea, tienen que saber nadar todos para poder pasar el río. Evidentemente no lo haces con condiciones de luchar, pero bueno, había una tribu, entre comillas, muy aliada de los romanos, que eran los bátavos, que se ve que tienen una técnica de pasar con toda la arma con su caballo y llegaban al otro lado, cabalgaban con su caballo y ya estaban preparados para luchar. Yo los únicos que lo he escuchado son de los bátavos, que tuvieron un amor-odio con Roma. Casi siempre amor, pero también tuvieron odio, ¿sabes? Allá por el año de Vespasiano. Pero eso Es otra es otra historia. historia, ¿no? Ese es otro podcast. Sí. Luego, los ejercicios, ya que dijéramos que son de guarnición, los ejercicios para protegerte con el escudo y el famoso, que te gusta a ti tanto, el famoso palus. El famoso palus, ¿no? Dicen que a los escudos, los escudos, bueno, depende del escudo, debe pesar entre 6, 7, 8 kilos el escudo, pues a estos hombres le daban unos escudos que pesaban el doble, unos 12 kilos. A la mano izquierda, yo les hago a la mano izquierda, que yo la mano izquierda la tengo para apoyarme. Yo soy diestro. Pues no, a la mano izquierda tengo que tener entre 6 y 8 kilos, depende del escudo. Pues estos llevaban 12. Y luego le daban a la mano derecha una espada de madera, que le llamaban rudis, que pesaba también el doble. Entonces, con ese escudo y esa espada de madera, se lanzaban a atacar contra un palo. Estas cosas tan famosas que se han visto, por ejemplo, en los yudokas, que tienen ahí un palo y le lanzan pues con las manos. Claro, los soldados utilizaban pues gladius y scutum. Claro, como están entrenando, si les damos gladius y scutum, igual se matan. Así que les damos madera, pero eso sí, que pese el doble. Yo he llevado en la mano derecha una rudis que pesa el doble, lo notas, pero luego cuando coges, es cierto, que luego cuando coges el gladius parece que no pesa nada, parece un mendrugo de pan, es muy curioso. Sí, sí, es un método de entrenamiento que se utiliza hoy en día en muchos deportes de contacto o en artes marciales. Bueno, citando un clásico anime, si me permites esta comparación, Goku dicen que entrenaba con, bueno, se ve que entrena con ropa pesada. Y este principio no es una invención de un mangaka famoso. Esto ya viene de antiguo precisamente para acostumbrarse a esa sensación. Sí. Dicen que esto pudiera venir de origen de Cayo Mario, cuando empezó a enseñar
a los soldados, cuando Cayo Mario hizo sus reformas militares, se encontró con el problema de que puso al proletariado a luchar, ¿no? Pero se encontró con que el proletariado no tenía que luchar, esos hombres no sabían luchar, porque como no tenían la necesidad de ir al ejército, sus padres no les enseñaban a luchar, sus padres les enseñaban pues el oficio que fuera, ¿no? Y Cayo Mario se encontró muchos hombres que querían ir al ejército, pero no sabían luchar. Y dicen que él o uno de sus lugartenientes, que era cónsul con él, pues empezó a utilizar técnicas de gladiadores. Algunos dicen que los mismos gladiadores y los mismos doctores, pudiera ser que sí en un principio, ¿no? Luego esto, evidentemente, pasó al ejército. Y ensayaban con este palo. Es un palo de 1,80 m, la espada de madera y el escudo. Y simulaban atacar al enemigo con ese palo, ¿no? Yo como recreador, cuando hacemos este tipo, no sabemos cómo entrenaban ellos, ¿no? Pero nosotros en mi grupo como recreador utilizamos 3 líneas, que es la línea supra, la línea superior, inferior y media. Entonces, cuando atacamos por la parte de arriba, pues intentamos atacar al contrario, pues toda la cara y todo el cuello. Es donde queremos atacar. Esos golpes suelen ser letales. Evidentemente, el enemigo pues, se cuida mucho. Porque, por ejemplo, tenemos corazas, ¿no? Si una persona tiene, por ejemplo, un casco corintio, no es fácil. No es fácil darle, pero bueno, intentamos cuando atacamos por arriba, y eso tiene un problema cuando atacas por arriba, es que cuando atacas por arriba, el escudo tienes que un poquitín bajarlo y te expones. Con lo cual ese movimiento lo tienes que ensayar mucho. O sea, tú tienes que intentar atacar sin exponerte demasiado. Porque claro, si atacas por arriba, tienes que tener en cuenta que yo tengo un escudo. Y el escudo me molesta para atacar por arriba, con lo cual lo tengo que quitar. Cuando ataco por la línea media, esto me permite más protección porque solo lo tengo que apartar un poco. Me protejo todo el lado izquierdo y entonces puedo sacar, saco prácticamente yo medio brazo y el gladius. Y es un movimiento de estoque, o sea, de atrás adelante lo más rápido que pueda, y entonces intento atacar pues ya lo que serían las tripas o los costados, ¿no? Estos son los golpes más fuertes que tienes contra el enemigo. No suelen ser nunca letales. Bueno, sí, son letales, pero no son mortales en ese momento. Quiero decir, yo hiero a una persona en el estómago, esa persona no morirá, esa persona podrá o no seguir luchando, pero no morirá. Esa persona quedará herida. Con un espadazo en el estómago, pues lo normal es que te quedes herido, más o menos herido. Quedarás allí, te tendrán que sacar tus compañeros o seguirás luchando, lo que depende de la herida, ¿no? Y es bastante probable que poco a poco después, pues esa herida se infecte, porque en aquellos tiempos eso era insalvable. Eso es lo que se buscaba más dañar, desmoralizar e ir causando bajas para que esas bajas pues tuvieran que ser atendidas por otros compañeros. Y luego el dolor, los gritos, ¿no? Una persona que muere y ya no molesta. Entendemos, ¿no? Sí, la cuestión es quitarte de en medio un combatiente y pasar al siguiente. Y, Bueno, la línea baja pues va a inmovilizar al enemigo. Vamos a intentar cortar tendones o intentar, que eso es muy difícil porque el enemigo no te deja entrar por las partes interiores de las piernas, que ahí tenemos venas principales y ahí sí que mueres rápido porque te desangras rapidísimo. Estas son, dijéramos, las 3 partes para atacar con el gladius, y por eso practicaban con el palo, de manera de que cuando yo me descubro un poco, claro, cuando yo ataco por arriba, subo el escudo, me tengo que agachar, con lo cual todo esto lo tengo que practicar. Y exponerme, hacerlo todo muy rápido. O sea, exponer y cubrirme, exponer y cubrirme. sí, a ver, una cosa que digo yo en mis talleres, a colación de lo que estás diciendo, es que esto no es una ciencia exacta. Acabas de decir, básicamente, y muy resumido, los 3 puntos básicos que se dividiría la esgrima romana. Pero claro, aquí entrarían también a jugar pues una serie de fintas y una serie de tácticas que tú emplearías precisamente para que la finalidad última sea uno de estos tres estoques básicos, ¿no? Esto podría ir acompañado con un empuje con el scutum, que básicamente está diseñado para eso, en el cual aturdirías o agobiarías al enemigo, y mientras el enemigo está intentando zafarse de ese escudo que le está estorbando, pues entonces ya le podrías meter la estocada o hacer un amago o hacer como que te vas hacia un lado, etcétera, etcétera. No es que directamente tires... No es matemático, no es 1 y 1 son 2, ¿no? Y después ya entraríamos en el siguiente punto, ¿no? Que has mencionado y has reiterado, que es el tema de la estocada. ¿Por qué la estocada? La estocada, sí, vamos a la estocada, pero es lo que dices tú. O sea, yo al final estoy luchando contra el enemigo y el enemigo se protege y me ataca, y yo tengo que hacer lo mismo. Atacarme y defenderse y atacarlo
por donde pueda. Si es por el lado, si es con un golpe, por ejemplo, circular, que yo saqué la mano, dije, no, pues tire la mano y luego estirada con la espada ataque, pues lo que pueda. El Scutum es un arma casi tan poderosa, tú que lo has llevado, es casi tan poderosa como el Gladius. El Scutum es una cosa que pesa 8 kilos, hace 1,20 m, depende de la curva, puede hacer hasta 80 centímetros. Y esto es una cosa fuerte. Además, en medio tiene lumbo, que es de metal, con lo cual, si yo te doy un golpe, te hago daño. Te puedo dar con la parte del escudo en las rodillas, en las espinillas, en el cuello, en la cabeza, en el pecho. En muchos sitios te puedo dar con el escudo. Y en el momento, o sencillamente, como dices tú, adelanto el escudo, te desequilibro, porque el escudo es una cosa muy grande, y te doy fuerte, y en cuanto te desequilibras, yo ya tengo ventaja sobre ti. Sí, se podría resumir que agobia, que corta la distancia, te impide el manejo de las manos. Claro, o sea, esa sensación de agobio o te anula la visibilidad, ¿no? Esa sensación de agobio de intentar quitártelo de encima, esas décimas de segundo son las que puede aprovechar el legionario para asestar esa estocada mortal, ¿no? ¿Y por qué estocada y no atajo? Porque es que al fin y al cabo el Gladius es tan pequeño precisamente para poder manejarse bien en esas distancias. Bueno, a ver, pequeña entre comillas, que si os puedo contar la anécdota esta de un amigo mío que lo vio por primera vez y dice, anda, lo quería más pequeño, ¿no? Él se pensaba que era más cortito por culpa del cine muchas veces. Es un brazo, es un brazo. Sí, básicamente que puede medir 60 centímetros los modelos imperiales, Sí, los Pompey, la sí. hoja. Claro, para colarse en esas distancias, ¿no? Y precisamente para buscar el estoque, porque es lo más eficiente. Un tajo, pues lo ves venir, es un movimiento muchísimo más amplio, requiere también mucha más energía, mucho más espacio. El estoque es, al fin y al cabo, un movimiento que busque la eficiencia, ¿no? La eficacia y la eficiencia, ¿no? Es con muy poco esfuerzo hacer el máximo daño posible y penetrar en esas distancias. Es que al final depende de la esgrima legionaria, que eso también daría para un podcast en sí mismo. Sí, claro, al final lo que busca primero, el arma pequeña, quiere decir que la puede tener mucho tiempo, en la mano. Esto es así de fácil. Además, el arma de estoque, el peso lo tiene muy cerca de la empuñadura, con lo cual me es más fácil llevar. El lanzar una estocada me expone menos, porque es lanzar la estocada y esconderme. Si yo tengo que hacer un corte, tengo que estirar la mano, necesito más espacio, mi compañero probablemente no puede estar tan cerca de mí, porque claro, si yo levanto la mano, yo mido 1,83 m, levanto mi mano y levanto una espada de 1,20 m, mi compañero no puede estar a mi lado. Mi compañero me tiene que dar más espacio. Y sin embargo, con esto, teniendo un espacio de medio hombre entre yo y mi compañero, yo tengo un sitio para, hablo con espada, con el pilum ya es otra cosa, pero con espada, con medio hombre que tenga entre mi compañero y yo, ya puedo luchar perfectamente. No necesito mucho, con lo cual estoy protegido. Y esto es muy importante que has dicho, que es de la economía del esfuerzo y el poco riesgo. El Gladius tiene el Pompey, el imperial, que es el que utilizamos en la época de Trajano, tiene 2 filos paralelos que también cortan, pero cortan tipo cuchillo. No hacen no van de arriba a abajo, dijéramos. Estos son para cortar tipo cuchillo, porque es un arma que no pesa, con lo cual yo tengo que arrastrar. Puedo cortar, pero un arma que pesa muy poco, que pesa 1,5 kg, por rápido que yo le quiera dar, no puede hacer un corte muy potente. No es un mandoble medieval que pesa 15 kilos, que abre un tío por la mitad. Nos entendemos. Esto yo con esa fuerza no puedo hacer esto, ¿no? Entonces, ahora puedo cortar, yo le pillo a una persona al cuello, le hago un tajo y lo dejo allí desangrándose, ¿no? Su principal visión es la de el estoque. Si alguna persona ve algún recreador que lo hace de manera seria, verá que el estoque es rapidísimo. Sala la mano, se extiende y la recoge. Y otra cosa que no podrán ver las personas que ven, que escuchen el podcast, pero sí que lo vean en directo, en tu programa, es que cuando se estira la mano, sobre todo en corte medio, se gira el Gladius 90 grados. No sé si eso entendemos. Yo lanzo la espada y la giro cuando está en la máxima extensión. Con lo cual, si eso está dentro de un hombre y yo lo giro, le estoy abriendo un boquete, entra aire, entra en fricción, y así primero me aseguro de que el arma salga bien, porque claro, si no, el arma se puede quedar, entre comillas, el efecto ventosa, para que nos entendamos, dentro del cuerpo, me me cuesta sacarla, con ese doble luego más, pero es que además se introduce agentes externos. Ellos no sabían lo que pasaba, pero sabían que cuando hacían eso, las posibilidades de muerte del enemigo eran superiores, ¿no? Y se estira. Nosotros cuando hacemos recreación lo hacemos en cámara lenta y la gente queda verdaderamente impresionada, porque es que impresiona, o sea,
entender que tú te has metido una espada de estas unos 5 centímetros, porque no entra más, y giras dentro, es un boquete enorme. Y es muy difícil, porque en aquella época eso no se podía parar. Que 5 centímetros es muerte ya, ¿eh? Sí, sí. Que penetre 5 centímetros ya es que está dando un órgano vital, ¿eh? Que te den Sí. un riñón o que te den un... en el hígado. No, la grima legionaria es muy bonita. Después, a ver, de verdad que también hay recreadores y cada uno pues tiene su visión, porque realmente no hay un tratado No. al uso como... No, es que los legionarios combatían así, después son licencias. Yo, por ejemplo, me topé con uno que era recreador histórico que se encargaba precisamente esto de que su punto fuerte era la esgrima, que estuvo de asesor en varias películas. Sí. Y la forma que tenía de explicarlo era muy interesante porque tú veías que el Gladius realmente lo que salía del escudo solo era la... Como él lo explicaba, ¿no? Su visión era esa, que solo salía la hoja, no llegaba a salir el mango, precisamente para no exponer la mano para que te la pudiesen amputar. De hecho, los romanos que combatieron a los dacios de eso tienen bastante Sí, experiencia, claro. ¿no? En perder brazos, que bueno, ya se contrarrestó, la contramedida fue añadiendo La una mánica. mánica y tal. Pero Claro. básicamente, como explica este hombre la grima histórica, que algún día tengo que hablar con él otra vez sobre este tema. No llegaba a salir nunca demasiado la hoja precisamente para no exponerte Él es a perder una mano. más experto que yo, pero hay que tener en cuenta que no todos los gladios son iguales. Hay gladios más largos, Sí, con no, lo cual seguramente hay que sacarlos menos, ¿no? no es lo Un mismo un gladio Mainz. Pompei, si no sacas la mano, es que estamos hablando de 60 centímetros. El enemigo, claro, si el enemigo lo tienes pegado en el escudo, no hace falta sacar la mano. Entonces, claro, ¿a qué distancia está el enemigo, no? Al menos en la guerra de Dacias, los legionarios sacaban las manos porque se pusieron mánicas y se pusieron guantes de, de, de aros. Los guantes como si fueran lóricas cementatas y se pusieron guantes, manoplas más que guantes, y luego llevaban la mánica, ¿no? En estas guerras llevaban fals y había, pues bueno, las sicas las fals de una mano, para que nos entendáramos, ¿no? Pero claro, como todo, la técnica que utilizaban los romanos de Cipión no pueden ser las técnicas que utilizaban los soldados de Claro, Trajano, con lo cual, igual que todo el mundo tiene razón en un momento determinado, sí, y totalmente además, de como acuerdo. dices tú, es interpretación, todos interpretamos, Sí, todos, ¿eh? por eso he querido matizarlo, ¿no? Porque es que un punto muy interesante que has mencionado es precisamente que el Gladius Hispaniensis no es monolítico. De hecho, Gladius Hispaniensis son los primeros gladios que adoptaron las legiones de la República Media cuando entraban en contacto con los celtíberos, que cogieron sus espadas, que eran sustancialmente más largas, porque derivaban de las espadas celtas, ¿no? De la cultura esta de la Atene, creo que era, corrígeme si me equivoco. Y ellos lo que hicieron fue una adopción y una reinterpretación del arma adaptada a su forma de hacer la guerra. Escudo. Se fueron recortando con el paso del tiempo precisamente porque la esgrima fue cambiando. No es lo mismo el tamaño de un Pompey que hemos dicho antes que podía ser 60 centímetros de hoja que a lo mejor de un Hispaniensis que podían ser 80 centímetros o incluso 90, ¿no? O un Mainz o un Fulham. Depende muchísimo del momento, de la región geográfica, perdón, del enemigo al que se enfrentara. No es lo mismo enfrentarse a un dacio que a una falange macedónica de mediados del siglo II a.C., que a los catrafactos partos. Que de hecho, la espada se desarrolló como contramedida a este tipo de enemigo, ¿no? Porque adoptaron la caballería como arma principal ya mucho más adelante. No es monolítico, al fin y al cabo, pues todo va evolucionando en función de estos factores que hemos mencionado. Sí, sí, ahora estamos en Alto Imperio, los soldados luchaban más juntos porque ellos pensaban en formaciones más cerradas, porque ellos pensaban que ellos les protegía mejor y con lo cual las armas tienen que ser más cortas. Es muy fácil. Si yo lucho muy cerca de mi compañero, no puede tener una espada de 2 metros porque dañaría a mi compañero. Entonces, son cortas y no sale mucho. El arma es verdad que sale poquito. A mí me sale poco más de medio brazo, pero es un momento muy corto. Y luego, claro, yo simulo que el enemigo lo tenga a una distancia, porque claro, si lo tengo más pegado, menos sale. O sea, al final, no, yo tengo que... La técnica de lucha depende siempre, como dices tú, del enemigo y haré lo que pueda, ¿no? En las guerras dacias tuvieron que cambiar el casco, tuvieron que ponerse mánicas porque los dacios eran muy peligrosos, ¿no? Y parte de las cosas que pasaba era cuando atacó años antes Domiciano, la cuarta macedónica que estuvo allí, y la 21 Rapax y los pretorianos salieron huyendo y muchos con las manos cortadas, con lo cual la mano las ponían, al menos en esa época y en esas batallas y con esos enemigos. Vuelvo a repetir, los demás no lo puedo hacer porque yo sé la grima que hago yo, además de la época que la hago yo, ¿no? Y la interpreto. ¿Es correcto lo que yo interpreto? Pues no lo sé. Yo siempre digo que los recreadores
podemos encontrar una interpretación de cómo pudo ser, pero sobre todo de cómo no pudo ser. Porque si yo me muevo y choco con mi compañero, así no era. Así no era. Si yo cambio, yo hago mi mutación en primera línea de batalla y no debilito el frente, pudiera ser así. Pero si yo debilito el frente, así no era. Entonces, pues bueno, hay muchas interpretaciones y muchas maneras Sí, de hacerlo. Para ir finalizando esta parte, la esgrima era una parte muy importante y con este palus se practicaba tanto con el scutum como con la rudis, ¿vale? Con la espada. Y luego, pues también se hacían, pues evidentemente, igual que pasa en judo, pues compañeros contra compañeros, formaciones contra formaciones, que es la manera de aprender. No te mueres, pero un golpe con 12 kilos de un material, ¿sabes? Pues te hacen daño. Y una rudis de 3 kilos, pues si te dan en el hombro también te hacen daño. Así que los hospitales estarían llenos de gente que no moría, pero que sí que estaría lesionada, ¿no? Así que, bueno, pues estos hombres iban aprendiendo así, iban andando, iban marchando al unísono, iban aprendiendo todo este tema de luchar, ¿no? Y luego además también nos dice este hombre, para ir acabando hoy, que es que también utilizaban armas arrojadizas. Había varias armas arrojadizas, ¿no? Ya hablaremos más adelante del pilum, pero vamos a hablar de las que igual las personas no se lo piensan, ¿no? Que es que el uso del arco. Vegencia dice que al menos un tercio o un cuarto de los hombres tenían que saber tirar con arco. Evidentemente, en este tiempo había cohortes sagitarias y cohortes sagitaria equitatas. O sea, había unidades que su misión era de arqueros. Y estos hombres tiraban mejor, porque en vez de protegerse con espada, lo que estaban estos días lanzando con el arco. Y luego también había gente a caballo que lanzaba con el arco. Y estos lanzaban mejor. Pero él decía, los soldados romanos también tienen que aprender a tirar con el arco. No serán tan efectivos, pero claro, una legión de 5.000 hombres, 1.200 tirando flechas, no hace falta apuntar, a alguien le das. O sea, no hace falta tampoco, ¿no? Y luego, claro, si te pones en una plaza, si te pones en un campamento o te pones en un lugar alto, esto evita que te ataquen. O sea, que tus hombres de infantería, que no estén en primera línea, pueden dedicarse a lanzar flechas. Vuelvo a repetir, no como si fueran un profesional, pero ya practicas. Ya sabes coger un arco, ya tienes tu flecha, ya tienes tu carcasa y ya tienes tu técnica. Pues esto, oye, que eso no es una ventaja, ¿no? En esta época, la artillería, las armas arrojadizas eran muy importantes, mucho más de lo que la gente se piensa. Sí, es un arma defensiva que te puede servir, como bien has dicho, para proteger el castra, la posición a mantener, un cerro, una posición elevada, o incluso para una cosa tan simple como es para ir a cazar. Porque, como decía Catón, ¿no? La guerra tiene que alimentarse a sí misma y muchas veces cuando llegaban tenían que suplir esos bagajes que llevaban, no podían traerlo todo de Roma o comprarlo en el pueblo cercano. Tenían que hacerse también compresas pues, para poder suplir esas carencias, ¿no? Alimenticias de la legión, que eso también es importante. De hecho, es que el arco es una de las armas más antiguas del mundo. Mira, el visitante se está aquí acoplando, se está poniendo nervioso ya. Sí, Creo que el el arco gato. es este arma, pero piensa también que, por ejemplo, si los legionarios no cazaban, comían igual. Y la comida la tenía que comprar en los tiempos de Catón, pues el legado, como por ejemplo Catón cuando vino a España a estas guerras. Si los soldados cazaban, pues dinero que se ahorraba Catón, con lo cual ya los invitaba a cazar. Esto va así, o sea, dinero, cosa que cazas, dinero que ahorra la legión, con lo cual también es muy interesante, ¿no? Pero sobre todo está pensado para cuando estás en sitio y entonces tú, pues, para defender la plaza o cuando estás en una montaña, en un alto, cualquier cosa de estas, ¿no? Para poder lanzar proyectiles. También había otra cosa muy importante que en este caso es espectacular porque dice, se debe instruir a los reclutas en el arte del lanzamiento de piedras tanto a mano como con onda a mano y con onda, pero en este caso todos. Todos los legionarios tenían que saber tirar con onda. Evidentemente, tú que eres de las islas Baleares, los más famosos eran los Baleares, ¿no? Incluso dice Vegencio que se dice que los habitantes de las Islas Baleares han sido los inventores de la onda, o sea, que le da esta fama, ¿no? Pero lo que está diciendo es que todos los soldados romanos tienen que saber lanzar con onda. Imagínate que tú intentas acercarte a un sitio y hay 5.000 personas
que más o menos saben tirar con onda. 5.000 personas tirando piedras. Es que la cantidad de proyectiles que pueden llegar a caer, la cantidad de muertos que hay antes de que estas personas alcancen las murallas de un castra, es enorme. No somos a veces capaces, a veces nos pensamos que los legionarios están todo el rato lanzando con la espada. No, si no hace falta llegar a la espada. No, y en una línea frontal, o sea, 5.000 legionarios disparando al unísono sus ondas, y la onda es un arma que atraviesa, es fuerte, ¿eh? Atraviesa escudos, atraviesa... Y aunque que vayas con una lórica bastante gruesa, ¿no? O que vayas con placas, el impacto hace daño, porque ya no la penetración, sino si no llevas un buen acolchado debajo, cuidado, ¿eh? Que el golpe te lo llevas igualmente, ¿eh? Sí. Ahora te hago la propuesta, que creo que es importante, si no lo dejamos para el siguiente programa, que es el pilum. Hablar un poquitín del pilum. Ya lo has dicho un poquitín, ¿no? Pero yo creo que como arma arrojadiza, el pilum era Es el algo peor maestro. de todos. Es espectacular de todo. Yo voy a explicar un poquitín a las personas qué podría suceder con un lanzamiento de pilum. Nosotros los legionarios, estamos en formación quietas, callaos. Fíjate lo que voy a explicar. Por ejemplo, la batalla del monte... ¿Cómo se llama? La de los caledonios, no me acuerdo. Mons Grapius, puede ser. El Mons Grapius, muy bien. Esta batalla, por ejemplo, nos encontramos a los legionarios alineados, callados. Los pictos, pues cantando canciones a sus dioses. Los legionarios callados, no dicen absolutamente nada. Pues decide, en este caso los caledonios, o el enemigo que tú quieras, avanzar hacia los romanos. Y estos corren. Claro, como en principio, según Tácito y compañía, estos no tienen disciplina, se ponen a correr. Y corren, pues, en hordas, según dicen las fuentes. Yo creo que estaban más preparados para luchar, pero ellos dicen que van. Con lo cual tenemos a uno que va primero, otro que va segundo, otro que va detrás, y tenemos entre el primero y el último, en la fila, pues igual 20 metros. Y ellos salen corriendo, ¿no? Cuando ya lo tenemos cerquitas, estamos hablando de 20 metros, no más, 20 metros, las primeras filas legionarias, 4 o 5 filas legionarias, lanzan pila. Antes de todo eso han empezado a caer ya ondas y han empezado a caer flechas. Pero estoy hablando del pilo. Tenemos a estos que están en el pila. Lanzamos las primeras 4 o 5 filas, lanzamos el pila. Estamos hablando de un objeto que pesa 3 kilos, que lo lanzamos a unos 45 grados. Eso va a caer hacia abajo porque está pensado, está equilibrado. Yo cuando lo coges con la mano te das cuenta que está pensado para caer de punta. Totalmente. Y se va a clavar. El pilo es un objeto de madera que mide 1,20 m más o menos de madera, y luego tiene un hierro que mide unos 60 centímetros. Esos 60 centímetros se clavan en el escudo y entran enteros. Si la persona tiene el escudo muy pegado, le pasa el escudo y se le clava a la persona. Si lo tiene separado, que lo más normal cuando se lo vea venir es separarlo. Si le das la parte de la mano lo destroza, pero si no, se le queda clavado en el escudo. Y ese escudo no le vale, porque tiene una cosa de 3 kilos que cimbrea, y ese escudo no le vale. Tiene 2 opciones: o se para o tira el escudo. Con lo cual, si tira el escudo, cuando llega a la primera línea, estará muerto. Pero además pensemos una cosa: la gente va corriendo, y tal como va corriendo, mata al primero y se cae. El segundo tiene que frenar. El otro se trastabilla, y al final, esto estamos haciendo que todo ese ímpetu que iba con tanta fuerza, esos hombres caen. Pues en la batalla, por ejemplo, de Walter Street, que nos hablan de Boudica, nos dice que el general les dijo: cuando lancéis el pila, ahora vosotros avanzáis. Para lo que decimos del ímpetu. No recibáis paraos, porque si recibáis paraos, el otro ataque y vosotros defendéis. No, avanzad. O sea, estamos hablando de, pasa todo esto, le caen los pilas a 20 metros, los soldados que han lanzado el pila ya sacan el gladius con la mano, que yo lo practico y se hace rapidísimo, y tiramos hacia adelante. Chocamos, paramos el ataque. Si no nos ganan, evidentemente paramos el ataque. Y los de detrás, a los que están detrás de los que vienen del frente, siguen lanzando pila. Es una masacre. Totalmente. Si es que al final aquí vemos la forma de pensar de los romanos, la vemos aquí aplicada. Es un ejemplo práctico de manual. Buscaban la eficacia y la eficiencia en el combate. Todo estaba perfectamente estudiado para que la suma de las partes formasen el todo, ¿no? Ese lanzamiento de proyectiles para suavizar la carga y frenar el ímpetu enemigo, para que ellos recuperasen esa iniciativa, una especie de contraataque estudiado, y para que su esgrima fuese más eficiente. Y ya avanzando un poco lo que veremos a continuación, ¿no? Veremos cómo esos cambios de formación, en el momento que se cansaban, podían ser sustituidos mediante la orden del oficial correspondiente. Pues eso hacía que siempre hubiese una línea fresca preparada para combatir, cosa que los enemigos no tenían o no tenemos constancia de ello.
y se buscase, pues eso, pues minimizar costes y ampliar beneficios, ¿no? Es que es economía pura. Es que al final Sí, está sí, todo esto pensado. Parece que es una fórmula pensada precisamente para buscar eso, ¿no? Que con lo mínimo se haga el máximo daño posible. sí, sí, sí. En esta época, vuelvo a repetir, los proyectiles eran muy, muy, muy importantes y cuando ya atacaban las legiones, que son tropas de choque, son tropas para romper, dijéramos, el enemigo ya estaba bastante diezmado, o sea, ya había huecos. Y la única cosa que buscaba realmente Roma era esos huecos, porque al crearse esos huecos rompía. En el momento que si el enemigo, tú enfrentas a un enemigo totalmente alineado y tú a él le matas 20, yo te mato a ti 20, pero tú te vuelves a rehacer las líneas, si él vuelve a rehacer las líneas, lo normal es que se tiran hacia atrás los dos, porque no vas a poder. Tú lo que quieres es romper. Si no se rompen las líneas enemigas, hay pocos fallecimientos. Quiero decir, al final, ataco y echo atrás hasta que puedo romper. Si no puedo romper, esa batalla no se juega, esa batalla se para y se intenta ganar al día siguiente. Hay que intentar crear huecos y a través de esos huecos entrar para poder eso. En el momento que el enemigo ve que por detrás puede ser atacado, no puede mantener las líneas, porque es un sacrificio total. O sea, caen, bueno, todos los ejércitos, ¿no? También hay formaciones para ese tipo de casos que ya hablaremos, ¿no? Creo que aquí te parece hasta aquí. Todo esto tienen que aprender a hacerlo estos hombres, ¿eh? Cuidado que a algunos se les rompe algo, hay que decirlo también. El ejército romano no es una entidad de beneficencia. Entonces, uno de estos tirones está haciendo este tipo de prácticas, se rompe un hueso, no se puede soldar bien y ese se va a su casa, lesionado y sin un duro, Y ya por estamos la hablando. paga de los 2 o 6 meses. Y si encima está medianamente entrenado y ya estás perdiendo un combatiente, todo ese esfuerzo que has hecho y toda esa inversión que has hecho la estás perdiendo. Y eso va en contra del espíritu que hemos mencionado, ¿no? De busca de la eficacia romana. Ya estás creando un contrativo bastante y no les es rentable. Al fin y al cabo, yo Sí, creo que tendrían sus seguros para que eso sucediese lo mínimo posible. Tenían un buen sistema, entre comillas, un sistema sanitario, ¿no? El valetudinaria, donde tendrían un equipo sí, médico de primer nivel para la época. Pero bueno, también tomarían alguna precaución para que eso no. Ahí vienen las armas de madera y para que no, para evitar esas amputaciones tontas, pero bueno, que algún golpecito se llevaban, ¿no? Y algún accidente habría. Pero bueno, eran romanos, ellos ya tendrían la forma de que eso se produjese lo mínimo posible. claro, hombre, supongo que ellos ya tendrían que tener sus porcentajes de todas estas personas que iban, que ya eran personas sanas, ya eran personas fuertes, y ya eran personas que los médicos que los habían elegido en las provincias ya eran fuertes. Claro, siempre hay accidentes, ¿no? Intentaban minimizar los accidentes. Hay por ahí interpretaciones que dicen que en estos ejercicios intervenían médicos para saber exactamente qué tipo de ejercicio hacían y qué lesiones podían tener. Los traumas lo tenían muy, muy, muy avanzados. Los castras militares, ¿no? Los valenturinaria, con lo cual ya sabía muchísimas veces seguramente el tipo de lesión que tenía según qué ejercicios. Y tengamos en cuenta una cosa, el prefecto del campamento, que era un mando importantísimo, yo diría que es el mando del ejército, porque los demás, salvo raras excepciones como Trajanos, Vespasianos y tal, eran políticos romanos que iban a pasar su año en el ejército, ¿no? Con lo cual el máximo cargo, el militar por excelencia, era el prefecto Castorum, era el responsable de que todos los hombres de la legión estuvieran preparados para batalla. Con lo cual, a él no le interesaba que se le rompiera el pie a 5, ¿no? Porque eran 5 hombres menos que luchaban. Con lo cual, ya intentaban hacer ejercicios que les curtieran, que les dieran probablemente, como dices tú, golpe, algún hematoma, pero que no los rompieran nada, porque si hago un entrenamiento y pierdo 10 hombres, otro entrenamiento y pierdo 10 hombres, me viene una batalla y al final tengo la mitad de ejército, ¿no? Y esto no puede ser. Con lo cual, estoy seguro que era muy, muy, muy cuidado, ¿no? El oficial, el centurión, que hiciera los ejercicios muy fuertes y lesionara demasiados, estoy segurísimo que lo quitaban. Sí, no, aquí entraría el dicho, ¿no? Del centurión aprieta pero no ahoga. Esto lo he visto, sí. Yo he escuchado otro dicho que dice que como tienes que la disciplina, tenías que obedecer al centurión. Decía que si un centurión te iba para la derecha, te dice ves hacia la derecha, y otro centurión te decía que fueras hacia la izquierda, tú tenías que hacer las dos cosas. A ver cómo, pero tenías que hacer las dos cosas. Así va, así va. Bueno, de momento vamos a coger este saco de monedas con el dinero que manda estos pipiolos y nos vamos a Así. ir a la localidad. Los dejamos aquí en el Castra que se curtan. Sí, esto sí, sí. Nosotros nos vamos a ir por la puerta principal de Sinistra, por allí, por la mismísima Vía Principalis,
por eso es puertas principales, ¿no? Y entonces vamos al Picus, ahí tenemos una cantina que no es la tuya, pero tú te vas a tomar un Bulsum y yo me voy a tomar pues la Posca, que es la bebida por excelencia de los legionarios, y luego vamos a dormir aquí y ya otro día pues hacemos la otra parte del entrenamiento, mientras estos pipiolos tirones hacen guardias y lavan letrinas y estas cosas, pues nosotros vamos a dormir en una buena cama, ¿no? Hombre, qué paso, nos lo hemos ganado. Ahí. Pues nada, amigos del Mediterráneo y queridos tabernarios, pues si os ha gustado, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros a Lignum en Roma en sus redes sociales, iVoox y YouTube. Y nada, y suscribiros también a la taberna de Castor y Pollux. Pues nos despedimos con el balete et gaudete quirite reglamentario y amigos del Mediterráneo. Hasta pronto. Y a ti, Quirite, decirte que si te ha gustado este contenido, puedes apoyarlo dándole un buen like, suscribiéndote, compartiéndolo con tus amigos y dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos. Y ahora sí, con esto me despido con un buen balete et gaudete quirites. ¡Hasta otra!